Hola, bienvenido al canal de Mauros Barbecue, donde todos compartimos el gusto por el asado. Espero que en este canal encuentres tips y recetas que sean de tu agrado. Si tienes comentarios, mejoras, recomendaciones, házmelas saber en los comentarios de cada uno de mis videos. No dudes en compartirlos y estoy seguro que juntos vamos a crecer en esta hermosa comunidad. Bueno, pues bienvenidos y tenemos un nuevo video. Saludos, que estén bien. Te voy a mostrar en este video tres tipos de asadores diferentes. El primero es el Weber GA que tenemos en pantalla, el Go Anywhere. Después vamos a ver un Smokey Joe Gold y por último un Performer. Y aquí en el GA te muestro como una charola de aluminio de las desechables la podemos utilizar como canastilla para carbón. Es algo muy útil para cuando hacemos cocciones indirectas. Y como puedes ver, el papel aluminio lo desplegamos sobre la parte contraria de donde está el carbón, y esto nos va a ayudar a capturar toda esa grasa, la comida, todo lo que caiga, y así ayudarnos a mantener limpio la base de nuestro asador. Como te digo, el papel aluminio es muy versátil y es muy fácil de colocarlo, y además lo puedes reusar. Como en este caso, esta hoja de papel aluminio ya tengo unas 5 o 6 cocciones que hago. Lo único que hago es sacarlo, sacudir las cenizas en un bote de basura y prácticamente queda listo para un siguiente uso. Entonces es algo económico y nos ayuda otra vez, que es lo que estamos buscando, que nuestros asadores se mantengan limpios. En el Weber Performer, este es el de 20, este asador es de 22 pulgadas de diámetro, y estoy utilizando unas charolas de carbón, y es como utilizo el aluminio cuando hago cocciones indirectas. Las charolas de carbón hacia los lados, en el centro donde está el aluminio o sobre el aluminio siempre va a ir la proteína o lo que estemos cocinando en ese momento. Y en este caso tenemos un rack para costillas. Estas quedarían sobre el lado del aluminio, toda la grasa caerá sobre el papel aluminio y cuando lo quitemos será muy fácil limpiarlo. Aquí tenemos una base para pollito violado, que por cierto queda muy sabroso, muy jugoso, altamente recomendable para que lo preparen en casa. Y este que ven aquí, este es un Vortex hecho en casa, muy económico comparado con el original. Les voy a poner el link a este video que ya tengo aquí grabado en el playlist para que lo puedan ver y también disfruten de cocciones con su Vortex preparado en casa. Aquí alrededor, y aquí muestro que podemos colocar las alitas, el pollito, lo que ustedes gusten. Y estas charolas pues son prácticamente muy económicas, las encontramos en cualquier tienda de abarrotes, y hay de todos los tamaños, y ya utilicen su imaginación para encontrar la que mejor se ajuste a lo que vayan a cocinar, a su asador. Yo aquí, como les digo, muestro en el video asadores Weber, pero obviamente ustedes pueden utilizar el aluminio en cualquiera de sus asadores y estoy seguro que les va a ayudar a mantener sus asadores limpios. Me interesa saber cómo utilizas tú el papel aluminio durante tus asados y los ahumados. Compártenos por favor tus experiencias y todos juntos podemos aprender. Haz tus comentarios en la sección de abajo. Y si esta es tu primera vez en el canal, pues bienvenido al canal de Mauros Barbecue. Si te gustó el video, dale like y compártelo. Y no olvides suscribirte. Estamos a tus órdenes y nos vemos pronto en un nuevo video.